Buenas noches. A ver si ya estamos en vivo entonces para iniciar nuestro programa gerontológicos. Ujú. Entonces, a ver si ya estamos en línea. Muy bien, sí, efectivamente ya estamos en línea entonces para empezar nuestro programa gerontológico de todos los martes. Hola Luigi, buenas tardes. Fíjate que me estoy moviendo. En algún momento puedo perder señal porque voy hacia otro lugar, pero ya estoy conectada. A ver, Además, aquí ves. Karina, Hola Luigi. 32% de hidratación. ¿Sí me oyes, Luigi? ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Sí me escuchas? Hoy día tenemos dos temas muy interesantes y sobre todo polémicos que dicen antepone la ciencia a la ideología en uno de ellos. Y luego tenemos otro tema, conceptos falaces e imprecisión en la información gerontológica. A ver, vamos a ver si ya llegó. Creo que no, todavía no llega la compañera que nos acompaña siempre en los comentarios. Así No me, que no me oyes, Luigi. Hola, Luigi. ya, muy ¿Me bien. escuchas, Luigi? Vamos a compartir. Ah, ah, muy bien. Sí, efectivamente. El audio, no te escuchaba. Además, estás ingresando con un nombre un poco extraño. Bien, entonces en la primera parte del programa vamos a considerar una reflexión que tiene que ver con la ruta que sigue la gerontología. Nos enfocamos más en la ideología, nos enfocamos más en la ciencia, pues ese es un tema muy importante para conversar. A ver ahora, si tienes tu micrófono, está apagado tu micrófono. Espérate, ahí está, ya te di opción.
la solicitud para reactivar audio. A ver, hazlo. Nada todavía. A ver. Te estoy enviando solicitud para reactivar audio. Después. ¿Por qué suena así? Vamos a dejar de compartir un ratito para ver si ahora sí ya podemos. Vaya. Mm, ya. Bueno, vamos a tener que leer. No se puede compartir. Ya, ahí. Ya. Bueno, empezamos entonces. Ciencia más que ideología. Bueno, es necesario reflexionar bastante sobre esto. Para llevar, digamos, la ciencia de la gerontología hacia una necesidad de conceptos que sean lógicos, que estén bien sustentados, ¿no? Con fundamentos sólidos, porque no se trata de la conveniencia, sino solidez con base científica. Es decir, no es una cosa de decir lo que sea conveniente, sino lo que es real, lo que tiene una base sólida en la cual apoyarse. Entonces, nos encontramos con muchas contradicciones con respecto al, por ejemplo, al tema del envejecimiento que ya anteriormente hemos explicado, ¿no? Incluso también el controvertido tema de la vejez en el hecho de llevarlo como si fuera un tema de puramente edad cronológica. Hay una serie de cuestiones acá que a medida que el tiempo pasa, va generando que algunas nociones comienzan a caerse, comienzan ya a ser con lógica superados por la necesidad de una actualización. Hay que decir una cosa, la empatía no se promueve con mentiras. A veces pareciera que nosotros queremos acomodar un poco las cosas, la realidad, como para, no sé, darle una buena noticia, decir cosas buenas siempre, pero las cosas, la realidad no es así. Yo pienso que todos saben, por ejemplo, qué no es la vejez. Claro, todo el mundo va a levantar la mano. Y va a decir, sí, claro, la vejez no es enfermedad, que la vejez no es esto, que la vejez no es el otro, pero también es necesario decir qué es la vejez. Y la vejez, ¿qué significa? Es una etapa de la vida en la cual
hay un cambio notable con la etapa anterior, como en todas las etapas de la vida. Y esa implica cierta pérdida de capacidad intrínseca y funcional. Es real. Si no, no hablaríamos entonces de la vejez. Si no, la vejez no existiría. No, pues. Tenemos que definir qué es la vejez, así como también la madurez, ¿no? La juventud, la adolescencia, la niñez, todos, en todas las etapas de la vida, hay características definibles y que nosotros podemos establecer claramente en qué etapa de la vida se encuentra una persona más allá de la cuestión puramente cronológica. Entonces, eh, las tendencias ideológicas que van contra la lógica. Hoy en día, pues, eh, se hablan muchas cosas que parecen muy bonitas, pero que en realidad mm, no se pliegan realmente a algo que sea sólido y real. Por ejemplo, vamos a poner un caso, ¿no? Algunas personas dicen que a los 50 años es ahora la mitad, estamos en la mitad de la vida, ¿no? Pero en realidad, ¿es cierto esto? Primeramente, la expectativa de vida actual todavía no pasa de los 80 años. Por lo pronto, tener 50 años no significa estar en la mitad, ¿no? Y vas a decir que a partir de los 50 vas a iniciar la segunda mitad. ¿Eso es real? Estamos promoviendo buen ánimo, queremos motivar, ¿no? Pero es así como, por ejemplo, cuando a veces decimos, todos envejeciendo, incluso los niños están envejeciendo, dicen así. A veces yo digo, ¿para qué lo hacen esto? ¿Para promover empatía? Porque en realidad teorías sobre el origen del envejecimiento hay muchas. Y no hay todavía una definición exacta, precisa. Hay todavía muchas controversias en el tema del proceso de envejecimiento. ¿Mm? Aquí vamos al siguiente. Bien, entonces, eh, este problema que tiene que ver con el hecho de que, parece mentira, si nosotros estuviéramos hablando del envejecimiento de los animales, ¿no? Apuesto que la cuestión se resuelve fácilmente, mucho más fácil, ¿no? Explicaríamos esto, preciso y listo, se acabó. Pero cuando ya estamos hablando de nosotros mismos, de lo que es la humanidad, ahí comienzan a ver los puntos ciegos, ¿ah? Las cosas que no queremos ver, ¿no? Y como que no nos queremos reconocer como criaturas de la naturaleza que somos. Porque si bien es cierto, yo respeto las religiones, respeto las creencias, pero tenemos que ser realistas. Somos criaturas de la naturaleza, tenemos los procesos de la vida que genera pues el crecimiento, el desarrollo, y a un momento tenemos que morir, ¿no? Entonces, tenemos eso en común con todos los demás seres vivos que existen. Entonces, el problema de idealizar el envejecimiento básicamente humano es muy complejo. Y simplificar lo que es un proceso altamente complejo no nos ayuda para nada, en realidad. En realidad nos complica más las cosas. ¿Cómo? Que el envejecimiento es solamente que pasa cada día y eso es envejecimiento, que mañana estoy más viejo, algo así. No, no es así. No es tan simple. Las cosas, sabemos nosotros que nuestras actitudes, las cosas que nosotros hacemos, nuestro estilo de vida, nuestros hábitos, todo eso va a generar incluso ralentizaciones del envejecimiento, ¿no? Cambios positivos, incluso pequeños rejuvenecimientos, aunque el envejecimiento no se va digamos, a detener. Entonces, también podemos encontrar
pueden haber distintas definiciones de vejez. Ah, qué bien, ya está llegando a la sala la doctora Karina Rodríguez. Muy bien. Entonces, pueden haber distintas definiciones de vejez, pero el concepto es vejez. ¿Mm? Pero mejor vamos a poner vamos a esperar un momentito que se instale mi compañera del programa. Ya. Mientras tanto, como debemos decir, entonces el concepto es una unidad. Cuando nosotros hablamos del concepto, estamos hablando de una unidad. Es decir, por ejemplo, yo estoy hablando del concepto de vejez. Ahora, cada persona tiene una vejez diferente. Eso está claro, ¿no es cierto? Entonces, el concepto es vejez, pero no todos envejecen igual. Eso ya lo sabemos, ¿correcto? Sin embargo, por eso es que nosotros no necesitamos tener una palabrita ahí, ¿no? Que a cada rato tenemos que repetir, porque para demostrar que hay variedad pero la cuestión es cómo nos expresamos. ¿Estamos usando los términos correctos? Eso también es importante. A ver, vamos a ver si está por aquí nuestra amiga que puede abrir su micrófono. A ver, bien, ¿cómo se puede comprobar fácilmente? Vamos a ver la palabra vejeces en realidad esa palabra existe hace mucho tiempo y es un término de origen coloquial. El contenido, principalmente de la lista, como se puede comprobar fácilmente en las más de 1000 oraciones que ustedes pueden hallar en Google. Eh, la sonoridad misma lo delata. Para comunicar la heterogeneidad, debemos de hacerlo estructurando bien nuestro discurso, ¿ah? Bien internalizado esa diversidad, esa heterogeneidad del proceso, dejando bien expresado el concepto. Entonces, hay que tener estudio etimológico para incorporar términos. El estudio etimológico significa estudiar si esa palabra existe y qué cosa implica, ¿no? ¿Cuál es su origen? Todo esto tenemos que hacerlo, hacer nuestro estudio etimológico para incorporar términos a lo que es una ciencia. ¿Eh? Entonces, dejando bien expresado el concepto, hay que tener estudio etimológico definitivamente. No improvisar es la cosa. A ver, vamos a comunicarnos nuevamente. Ya, bien. Entonces acá hay unos ejemplos que les voy a dar, ¿no? Acá hay varias oraciones con esta palabra, ¿no? Bien. Hay una parte que, a ver, hay una que es, que ahí dice, no tengo nada, hija, son solo vejeces. ¿Mm? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir esa frase? ¿Ah? Entonces, sí, el audio. Ah, ya, el audio, nomás ese problema. Uy, caray, un ratito. Oh, 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 oh. Ya, vamos a... ¿Dónde está? Ah, aquí. Ya, ya estás. Te envié la... Espera, te voy a recuperar. Ahora sí. Ah, qué bien, ya estás aquí. Ya, felizmente que no hemos avanzado. Ya, no le he puesto en pantalla, pero lo voy a hacer ahorita porque no sé, Ya, pero mire, nos una, faltaba algo nada más. Escribirían ahí. creo que ya, ahora sí, ya. Vale. Ahora sí. Están en el segundo nivel, arriba, los comedores. ¿Algo? Antes es a las 6:30 que tenemos. Vamos, yo tengo que ver. Bye, los estoy yo aquí. Hey. Ya,
Ahí está. Ya, listo. Bien, yo bien. Ya, entonces ya Bueno, estamos acá, el equipo completo. ya, Ya, Luigi, solo que no me sí. permite abrir imagen, me dice que no tengo permiso. Ah, ya. Sí, sí, sí. Ahorita No, lo soluciono. A ver. No, no, espérate, tengo que. Lo que pasa es que como está con la pantalla, no puedo ver bien eso un ratito. Voy a dejar, voy a cerrar la pantalla para poder, perdón, Luigi, que lo siento. No, no te preocupes, no te preocupes. No hay problema, eso se tiene que hacer ya. A ver, no, no, las herramientas de anfitrión. Ya, acá está. Ya. Iniciar video. Ya está. Ya está activada la función de video. Y ahora sí. Ahora sí, ya Sí, llegamos. ahora sí. Hola, Luigi. Bueno, Ahora pues sí. Ahora sí. Sí, cuando nosotros hablamos, e incluso a nivel de la parte coloquial, a nivel sí, social, cuando hablamos del tema vejeces, lo ligan también al término achaques, lo ligan también al sí, término dolemas, lo sí, ligan sí, también a términos, o sea, dependiendo del lugar donde esté, sí, es como un exactamente. resumen de lo adverso que nos da la edad, ¿verdad? Ujú. Entonces, creo que se han venido desde siempre, se ha tenido como la manera de tener que definir cómo percibimos la edad, y más que la edad, lo que perdemos en algún momento con el paso de los años, y eso ha sido lo que muchas veces ha llevado a que tengan toda esta cantidad de terminologías que al final, lo triste es que a nivel de la ciencia, a nivel formal, eh, ya nos digan que eso es permitido o lo tomen en cuenta como tal, porque no es así, ¿verdad? O sea, en lugar de que nosotros llevemos la terminología correcta y su uso adecuado hacia la sociedad, adoptamos lo que la sociedad como para tropicalizar o que nos acepten lo que decimos, pero al final dejamos fuera conceptos de respeto, dejamos fuera conceptos reales que reflejen la parte de qué queremos proyectar con la terminología y luego caemos también nosotros en el vulgo. Y este vulgo, pues Ujú. dependiendo de dónde vayamos nosotros a tener nuestra participación, pues puede ser muy aceptado o puede ser muy chocante, porque depende con quiénes tú estés trabajando, en qué Claro, momento y para qué, ¿verdad? Pero esa sería mi opinión sobre esta diapositiva. claro, estás hablando de la parte, no, la parte de ejemplos. Ya había llegado hasta ejemplos. No sé si hasta ahí llegaste, ¿sí? O no. Ya, estábamos en la idealización y falacia, ¿no? Simplificar, idealización del envejecimiento, simplificar lo que es un proceso altamente complejo. La idealización, claro, le quita la complejidad y lo hace hacer simplemente un proceso que va así de forma lineal, ¿no? Y que mañana cumples años y mañana te envejeciste, una cosa así, ¿no? Después dice, eh, el concepto como unidad básica del conocimiento, pueden haber distintas definiciones de vejez, pero el concepto es vejez. O sea, es decir, tenemos que entender que estamos hablando de una unidad básica del conocimiento, ¿no? Entonces, cuando tú dices vejeces, en cierta forma estás realizando lo que se llama una falacia lingüística. Estás aplicando una palabra que no corresponde. Eso se llama una falacia lingüística. Esa palabra existe hace mucho tiempo y es un término coloquial de un contenido esencialmente dadista, como se puede comprobar con los ejemplos que vamos a dar acá. Pues, por ejemplo, está acá. Acá hay una que es bastante clara, ¿no? Dice, no tengo nada, hija, son solo vejeces. ¿Te das cuenta? O sea, lo que él quiere decir es achaques, manías propias de los viejos. Eso también salió en una definición, ¿ah? Ojo, en una definición. Entonces, hay una serie ya de ejemplos que se podrían dar, ¿no? Estaba claro que había vejeces y vejeces. Mira, ¿te das cuenta? Vejeces los mozos, los que llaman a prudencia a los viejos, cosas así. Entonces eso quiere decir que
que definitivamente el origen del término es coloquial y al mismo tiempo también edadista. ¿Mm? Hasta ahí creo que llegamos, ¿no? Ahora vamos al siguiente. Precisión en el lenguaje. Necesitamos precisión terminológica como debe ser en toda ciencia o disciplina que se respete. Los términos procedentes de otro idioma también traen dificultades al querer traducir de forma literal, logrando malas connotaciones. Es que es cierto. Y una vez te cuento que yo estaba en una conferencia y yo hice una comparación con un poema incluso. Hay un poema que se llama de famoso escritor norteamericano, Edgar Allan Poe. Él había escrito, el poema se llamaba Bells, the bells, o sea, las campanas, ¿no? Entonces, el problema, ¿cuál es? A la hora de trasladar la palabra bells a campanas, bells es una palabra musical, pequeña, sutil, ¿te das cuenta? ¿No? Pero en el castellano es una palabra pesada y larga, ¿no? Campana, campanas, o sea, prácticamente la traducción de la poesía es lo más difícil, pero también se está dando a nivel de la ciencia estas dificultades semejantes a las que yo estoy diciendo. Es decir, la sonoridad, todo, implica ya una dificultad, por lo que no deberíamos nosotros conformarnos con una simple traducción literal, ¿no? Deberíamos ver el impacto que puede tener, qué ambigüedad se pueden surgir. Entonces debemos en ese caso equivaler, tratamos de equivaler, ¿no? Apuntar hacia un lenguaje gerontológico universal y no costumbrista o coloquial, porque se supone que tenemos que ir a la universalidad. Incluso la manera como se nombra a las personas mayores trae problemas, ya que en un país tiene una connotación distinta. Se ha ido tu audio un ratito. Hay palabras iguales, pero a veces con distinto significado. A ver, ¿por qué me está saliendo que no puedes ingresar a tu audio? A ver. No, acá arriba vamos a ver. Espérate, ahorita ya, te he puesto solicitud para. Gracias, Luigi. Ya, yo creo que si pongo imagen se me va el audio. Eh, Ya, está un poco débil la red, entonces tuya. sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, y justo lo que tú dices del tema, justo lo que te pasó con este poema o la retórica, según lo que se utilice, muchas Ujú. veces nos pasa que cuando la persona no tiene el conocimiento del contexto, puede Sí. ser hasta nocivo lo que uno pueda decirles, ¿verdad? Entonces, regreso a lo que te decía con antelación. Con antelación de que tenemos que estar conscientes de qué audiencia tenemos, de con quiénes estamos trabajando y sobre eso la terminología que vayamos usando y qué cosas son con respeto, qué cosas son con honra y qué cosas son con contexto, porque al final son cada una de las acciones que tenemos que considerar cuando nos dirigimos a la persona mayor. Ujú. Así es. Por eso digo, es que lo que pasa es que a veces hay un poco de ligereza también, ¿no? Lo que pasa es que con el lenguaje, yo sigo viendo que como que no le dan la importancia de vida. Lo siento como que es un asunto muy secundario, pero realmente es parte de la estructura. O sea, tú estás afectando también la comunicación de los contenidos que son muy importantes, el traslado de la información, de la comunicación entre las personas, todo se dificulta cuando no se usa bien el lenguaje. Ahora, ¿se respeta el lenguaje? Vamos a ver. Honestidad intelectual. Por honestidad intelectual vamos a entender, comprender que nosotros tenemos que ser veraces, ¿no? Y decir lo que realmente es, más allá de lo que pueda ser algo negativo o positivo, ¿no? Nosotros no vamos a ser simplemente un portador de buenas noticias, pero no simplemente vamos a querer ocultar aspectos de la realidad. Esto, entonces, por lo tanto, una persona intelectualmente honesto
tiene que afirmar las cosas, no por su cuestión conveniente, sino por lo que realmente estamos validándolo, ¿no? Entonces, entonces hablamos en ese sentido, yo hablo de las mentiras convenientes, a la que le estoy aplicando lo que va en ese sentido. Ahora, recuperar cientificidad para la gerontología requiere justamente esto, lo que regresamos acá, honestidad intelectual, simplemente. Es decir, comenzar a considerar algo que anoté por acá también, reforzar el valor del científico de la gerontología basados en evidencia y no en las conveniencias. Entonces, dañar la fluidez de la comunicación con el pretexto de ser inclusivo también es otro problema. Es un problema complicado también a veces. Se usan una serie de términos enseguidilla, visto, no sé si tú has escuchado alguna vez, pero yo una vez hubo un ponente, a mí me pareció insufrible, lo que tenía que soportar yo, que cada vez que se refería a las personas mayores, se refería con tres palabras. ¿Y cuáles crees para las que decía? Viejos, viejas, viejes. Cada vez que hablaba, viejos, viejos, viejos. Es decir, hasta el lenguaje, la comunicación se hace difícil, pesado. Lenguaje sin destruir nuestra gramática, ¿no? Sí, eso es otra cuestión, porque porque en realidad no hay cosa, bueno, los americanos sí tenían una forma muy elegante, ¿no? Digamos, de nombrar ¿no? los sexos, ¿no? Cuando decían, ¿no? Ladies and gentlemen, ¿no? Y damas y caballeros, ¿no? Pero bueno, son cosas que a veces dificultan la comunicación por la falta de fluidez también. Desestructurando el edadismo. ¿Verdad? Antes tú estás con el micrófono. Todavía también tienes que a tu micrófono. Espérate, a ver. Micrófono mejor. A ver, ya está solicitando reactivar audio. Perfecto. Ya, Sí. muchas gracias. Ya, Luigi, muchas gracias. Sí, fíjate que a mí incluso me ha tocado lo mismo que lo que te comentaba, que en un evento el año pasado eran viejos, viejas, viejes. O sea, era oír en todo el término las tres Ah, palabras que qué creo del bárbaro. poco tiempo que tenía para compartir la persona, un 30% del tiempo se le fue en ese tipo de comentarios. Yo sí pienso que Sí. el lenguaje neutro nos ayuda mucho cuando sacamos y nos dedicamos a la persona, quitamos la parte del el darle una etiqueta, sino como en derechos humanos se habla, tratar a la persona como tal, como persona y eliminar esa parte del, del grupo etario en el cual nosotros queremos encasillarlo, pero sí es importante que tengamos esa intención, no como tú dices, no a mi conveniencia. Hoy me Claro. interesa que se acuñe el término de vejez y lo voy a estar utilizando, pero hoy no quiero, hoy le pongo, sino tener esa transversalidad y utilizar ese lenguaje neutro lo más posible que podamos en todo momento, por derecho, por respeto y en todo momento por las acciones que tengamos de inclusión, ¿verdad? Pero sí es algo que desgasta, Luis, y sí es Sí, es importante verdad. tenerlo en cuenta, sí. En ese evento del que te conté, que te he contado, una señora adulta mayor que estaba ahí, muy educadamente, dijo claramente, preferiría, por favor, que se refieran a nosotros como a personas mayores. Así dijo. Ahí te das cuenta. Bien. El edadismo, estás con, a ver, eh, el sonido. Ya, muy bien. Entonces, desestructurando el edadismo. El edadismo
el edadismo es en realidad una estructura compleja, ¿no? Y la idealización es su aliada. El edadismo se compone de varios factores emocionales, cognitivos, de todo tipo. O sea, es una estructura bastante compleja en realidad. Y obviamente el lenguaje es el gran vehículo, ¿no? Es uno de los temas importantes Pues, de esta expresión edadista. Incluso cuando se define a la persona mayor también, ¿no? O sea, muchas definiciones de personas mayores que tienden a generalizar y a notar ciertas características, cuando en realidad eh, definir a una persona mayor yo podría decir, por ejemplo, que persona mayor simplemente es la persona que se le ha catalogado así desde la política pública, ¿no? Como una persona de 60 años a más. Es lo más lo que podría decir. Porque, porque si no, voy a decir que, y este señor que sale corriendo, atlético, y este señor que tiene Alzheimer, vas a encontrar con un universo increíble que te va a costar mucho. Entonces, vas a definir. Entonces, cuando hay personas hay personas, por ejemplo, que no intentan hacer una definición de la persona mayor, pero a la manera como se comunican con los demás, ya están dando a entender que están hablando de una población vulnerable y problemática y todo un lío, ya, entonces ya lo están diciendo de alguna forma. Y como yo también te decía, otro tema del lenguaje importante era el tema de las preguntas, ¿no? Las preguntas con trampa, las preguntas que ya tienen una afirmación. Eso también es otro tema donde el edadismo está expresado frecuentemente. O sea, el edadismo es una estructura que tenemos que desestructurarla, tenemos que lograr entrar al meollo del asunto y tenemos que romperlo. Esa es la cuestión. sí, definitivamente, Luigi, para poder contar con un cambio estructural de base, de cimiento, de algo, tenemos ahí sí que, como hemos hablado tantas veces, que reaprender, que reeducar, que redimensionar cada una de las razones y por qué. Y el edadismo yo lo siento tan enraizado, Luigi, porque nos es tan difícil sacarlo de la familia, de la sociedad, de la parte de la academia, de la cultura. Y por un lado logramos trabajar a un grupo y por otro lado nos venimos a dar cuenta que con una expresión, con un anuncio, con una promoción, simple nos botan todo lo que hemos podido construir. O sea, esto es algo que tenemos que trabajarlo 24/7 con intención y por sobre todo ir siendo cada vez más eh, correctivos en cada uno de esos. Ahí sí que esa parte de estructura que tú hablas es fundamental para que de verdad logremos el objetivo. Esa es una estructura que tenemos que desarticular. Eso es lo que tenemos. Exactamente. Por ejemplo, aquí digo yo, hay edadismo brutal, ya, bueno, hay un edadismo brutal, salvaje, que simplemente de una persona negativa, que tiene, no sé, una gerontofobia y que actúa de una manera ya, como se dice, con violencia, ¿no? O sea, afectando los derechos de las personas mayores de distintas maneras. Ese es un edadismo brutal, o sea, la persona que no tiene educación, nada, y que actúa de la peor manera posible. Pero también hay un edadismo que aparentemente es muy cariñoso, pero también es paternalista. Es decir, los ve a las personas mayores como, en realidad, hay una sensación de que esas personas ven a las personas mayores como, los equiparan con niños, en realidad. Los infantilizan, en realidad, porque toman una posición de paternalista, de cuidador, de que son personas que necesitan ayuda, cosas así. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí tenemos problemas. Entonces, formas correctas de expresar heterogeneidad del envejecimiento, simplemente no homogeneizar, o sea, no generalizar, simple y llanamente no generalizar. Si yo voy a escribir un artículo, por ejemplo,
en la cual yo me tengo que referir a personas mayores con determinadas características, ¿no? O un cierto tipo de personas mayores que tienen una problemática determinada, yo tengo que ser muy preciso para no ser considerado de la lista. Desde el título de mi artículo, por último, todos los detalles deben estar ahí, todo, ¿ya? Si yo tengo que hablar de personas mayores con discapacidad, tengo que decir que eso es para personas mayores con discapacidad. Si es porque necesitamos expresar todo completo. ¿Por qué? Porque si no, de otra manera, como esos vendedores que parecen, esos artículos que a veces veo que parecen de vendedores de celulares, ¿no? El celular perfecto para las personas mayores, acá, ¿no? Acá tenemos los celulares, óigame, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿A qué te refieres tú con eso de celulares perfectos para personas mayores? ¿A qué se refiere? ¿Te das cuenta? Entonces, sabiendo que hoy en día las personas mayores pueden manejar tranquilamente el mismo celular que usa su nieto o su hijo, ¿no? Y hay algunas que de repente no tanto, ¿no? Tienen problemas visuales, correcto. Hay problemas diversos. Entonces, ellos tal vez podrían beneficiarse de un tipo de celular especial, ¿no es cierto? Pero el problema no está en eso, sino el problema es que seguimos generalizando. Desde ese momento ya estamos obrando mal, en que no somos bien específicos. Tú tienes que ser debidamente específico en la información que estás dando sobre personas mayores para no caer también y a veces involuntariamente en el edadismo. Sí, Luigi. Y fíjate que, por ejemplo, cuando nosotros hacemos algún test, ya para lo que es las personas autovalentes, se Ujú. valora qué tipo de celular puede manejar, pero no es el hecho de que exista un celular específico para la persona mayor, sino Claro, que eso va a cualquier edad y en cualquier momento, claro, dependiendo de tu capacidad adquisitiva, tu tipo de actividad, las redes que vas a usar, las actividades que vas a desarrollar. Entonces, el celular está adaptado a tu funcionalidad y a tu nivel, pero no a tu edad o por un rango, sino claro. tiene que ser como cualquier dispositivo tecnológico, va a ser adecuado. Y sabes, lo triste es que es ahí sí que definitivamente una expresión de mercadotecnia muy discriminante porque el supuesto dispositivo para personas mayores es simple, es muy básico, no tiene ni siquiera componentes de accesibilidad, o sea, es para menor inclusión, es para menor participación y lo estamos haciendo como llenar el requisito de que tenga teléfono para que se comunique y llame, punto. Pero no es una función de derecho de participación. Entonces se veta un derecho a participación y sí, definitivamente son acciones edadistas muy duras y que sí tenemos que denunciar este tipo de anuncios o llamar a quien lo genera para hacerle ver de que eso no está sumando. Hay que generarlo en redes, escribirlo, tenemos que alzar la voz, porque si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer, Luis, y es importante ¿Verdad? que lo tengamos en cuenta. Claro que sí. Bueno, acá tengo una cita que he hecho acá para que quede preciso, para la precisión sobre las falacias, ¿no? Las falacias, para los que no utilizan mucho esa palabra, son argumentos incorrectos y engañosos que se emplean dentro del acto comunicativo. Las falacias lingüísticas son aquellas que tienen que ver con el incorrecto uso del lenguaje. Las falacias lingüísticas se pueden dividir en dos grupos, las que dependen del lenguaje y los que no. Las 6 falacias que dependen del lenguaje son las que dependen de ambigüedades, anfibologías, combinaciones de palabras, divisiones de palabras, acentos y formas de expresión. Las falacias que no dependen del lenguaje incluyen los accidentes, la falacia de las muchas preguntas, la petición de principio y la afirmación de consecuencia. En realidad es un tema muy amplio, pero era necesario de todas maneras eh, definir de qué se trata, ¿no? De qué estamos hablando con mucha precisión. Porque a veces, si bien es cierto, hay muchas palabras que pueden ser comunes, pero que no se utilizan mucho, ¿no?
y es necesario a veces recordar, ¿no? Claro, listo. Entonces vamos a ir a la siguiente. Bueno, entonces cuando el tema de la heterogeneidad del envejecimiento enfrenta también una contradicción con el concepto de vejez, ¿no? Porque mientras hablamos de que el envejecimiento es algo, es único en cada persona, es diferente en cada persona, y por lo tanto su ritmo y su avance también va a ser distinto, entonces entra en la contradicción de que vejez comienza a los 60, por ejemplo, ¿no? Eso es algo que todavía puedes encontrar en Google, pero que ya los gerontólogos están comenzando a revisar y ya están determinando que esto no es correcto, ¿no? Y que la vejez ya no está atada al tema cronológico. Entonces, esta es una contradicción con respecto a la heterogeneidad. Ahora, inventiva y lógica con fines motivadores. Ya estamos viendo inventiva como decir, bueno, sí, estamos en como esta cuestión de ¿cómo se llama? La segunda, ahora viene la segunda mitad, ¿no? Pero la segunda mitad todavía no llega, ¿por qué? Porque primeramente la expectativa de vida recién llega a los 80 años, ¿no? Entonces hay un poco de marketing, un poco de esto, pero bueno, de alguna manera para mí es una cuestión, eh, simplemente los motivadores, ¿no? Es como, yo diría, ambigüedad del lenguaje escrito y otros. Bueno, la ambigüedad del lenguaje es un problema también bien serio. ¿Por qué? Porque muchas veces usamos palabras o términos que en un país tienen un significado distinto y las connotaciones también son distintas. Entonces, ahí tienes un problema de comunicación serio, ¿ah? Serio. Este es un serio problema de ambigüedad. Después, argumentos de concordia forzada. Es decir, tú buscas argumentos en el cual vas a dulcificar la realidad, vas a tratar de buscar la concordia, digamos, forzada, ¿no? Es decir, a cualquier precio quieres que las cosas se vean eh, bien equilibradas, perfectas, ¿no? Las frases usadas como axioma, que también es muy común. Muchos ponentes, por ejemplo, dicen una frase y luego de decir esa frase se pasaron a otra cosa y supuestamente esta frase está expresada como un axioma. Es decir, dicen, bueno, la vejez empieza desde que nacemos y punto, pasamos al siguiente punto. ¿Te das cuenta? Entonces, frases usadas prácticamente como si fueran un axioma, cuando en realidad son teorías nada más. Ahora, las preguntas que afirman también, ya eso ya lo habíamos conversado. Bien, ahora tienes que entrar a tu micrófono. A ver, ya. Ya, Luigi, gracias. Sí, definitivamente la heterogeneidad es un punto que nunca debemos perder de vista, porque eso hace que tengamos el respeto a la persona, es como nuestra huella digital. Si nosotros entendemos que somos tan diversos como nuestro iris, como nuestra huella digital, como dice que nuestra personalidad, así es como debemos jalarlo. No debemos meter a un bolsón que toda persona mayor es vulnerable, que toda persona mayor es dependiente, que toda persona mayor está enferma, porque eso es lo que debemos evitar. Y eso es lo que nos hace el que a cada acción que hagamos por un colectivo, por una individualidad, por una familia, tenemos que identificar la necesidad directa de cada uno. Y eso es fundamental dentro de cada acción que vayamos haciendo en todo momento. Y de esa diversidad, nosotros debemos ir aprendiendo, Luigi, porque hay muchos espacios que nos hace falta conocerlo, porque no está cerca de nuestro entorno. Entonces no podemos ser la voz de todos porque no los conocemos a todos. Entonces nosotros vamos ampliando las voces en la medida que nosotros vayamos teniendo como ese conocimiento, pero si no nos comparten, si no se acercan, si no
tenemos esa vinculación, cada uno en nuestro contexto, no podemos tampoco hacer valer un derecho o una acción de algo que no logramos tener claramente definido. Entonces, cuando nosotros traducimos un libro, vemos una película y todo, llevemos esa interpretación y esa traducción a nuestro entorno, porque a veces por sonar muy de etiqueta, muy team selecto, decimos cada cosa que al final ni ayudamos ni contribuimos y las cosas se nos quedan en el tintero. Para evitar ambigüedades es lo que debemos aportar, Luis. Así es. Entonces surge una necesidad de endulzar la realidad, ¿no? Convertir y se convierten convertir en edadismo ciertas verdades incontrovertibles. El gran problema de la estructuración del discurso para reflejar la diversidad. Eso también es otro problema que yo observo bastante también en la cuestión de la comunicación diaria del tipo gerontológico. Hay problemas para poder expresar la diversidad de una manera adecuada. Hay problemas con eso todavía no se resuelven. Es decir, los últimos años hemos ganado en el sentido de que el tema de la heterogeneidad ha crecido, ha crecido muchísimo, pero todavía tenemos problemas con atrasos en el manejo de cómo expresan esa diversidad. O sea, todavía falta el manejo de eso. Eso es lo que estoy viendo. Entonces hay un problema de la estructuración del discurso. Es la estructuración del discurso. Es cuando yo quiero expresar una idea o un concepto, yo voy a tener ciertas palabras que me van a ayudar a expresarlo correctamente. Pero ahí es donde está el problema, ¿ves? Ahí es donde está el problema. El problema es la estructura del discurso, es decir, cuando tú te organizas para decir algo, ¿no es cierto? Ahí está el problema. Entonces viene también el edadismo por falta de especificidad que acabo de decir, ¿no? Uso innecesario, a veces uso necesario de anglicismos o de otros idiomas, a pesar de que contamos con las herramientas de comunicación adecuada. Ahora, si tú me dices que estamos hablando de un término que no tiene equivalencia en el español, bueno, se comprende, ¿no? Claro. Pero si lo tiene ya, y ya lo tenemos hace tiempo, ya se convierte en una especie de marketing en inglés, todo en inglés, ¿no? Como ahora lo dicen Silver Economy y todo eso, ¿no? Pero particularmente yo creo que si tenemos las herramientas necesarias en nuestro idioma, deberíamos utilizarlas. Ambigüedades o polisemia por términos con distinta connotación, bueno, esto sí ya lo habíamos nombrado. Adelante entonces tú. Sí, definitivamente, Luigi. Y cualquier palabra que no exista en nuestro idioma y que lo desarrollen en otro, pues entonces creamos nuestras palabras y nuestra Real Academia Española no está sellada y ya no se puede incluir nada. Y entonces ser promotores de la inclusión de un lenguaje correcto, de un lenguaje respetuoso y de un lenguaje vigente. Entonces, si no existiera, pues tener como esa parte inicial de decir, bueno, digámoslo de esta manera, sin embargo, esa transición irla haciendo para que la Real Academia Española incluya los términos. Si cada uno de nuestros países ha logrado ingresar nuestros conceptos culturales, ¿por qué no para todo un grupo etario de habla hispana? ¿Por qué no nosotros vamos a poder hacer esos espacios? Pero esa parte es esa acción que no solo está ligada a la parte normativa, sino a la vida cotidiana en la que también tenemos que hacer incidencia, definitivamente. Claro que sí. Estar vivos no significa estar envejeciendo, salvo que consideres al envejecimiento como un fenómeno puramente cronológico. Claro, si yo establezco la idea de que el envejecimiento es una cuestión lineal y continua y todo eso, entonces voy a decir, claro, mañana voy a estar más envejecido y pasado mañana más envejecido y así, ¿no? Eso es lo que... Pero ya sabemos nosotros, las personas que conocemos, ¿no? Que tenemos cultura sobre el tema de envejecimiento, sabemos que el envejecimiento es un tema muy complejo y que más bien hay momentos en que uno se recupera, crece durante el mismo proceso de envejecimiento incluso. ¿Por qué? Por las actitudes, por los hábitos de vida, ¿no? Y una serie de cuestiones
que lo favorecen, ¿no? Factores favorables. Entonces, no hay que confundir tampoco evidencia científica con interpretación de un fenómeno, ojo, porque yo sé que algunos científicos han apoyado la idea de que el envejecimiento comienza desde la concepción. Sin embargo, hay otras ideas, hay otras teorías. Y yo, por eso yo me atrevería a decir que no se trata de evidencia científica, sino hay una interpretación de un fenómeno. Por ejemplo, podrían estar interpretando que el fenómeno de la apoptosis, ¿no es cierto?, de la muerte celular, pero la muerte celular también es renovación y la multiplicación de las células para que crezca el niño, para que una aparezca la manito y la otra manito y la otra. Entonces, no, pues, o sea, no se puede comparar, me parece que, porque en toda la vida se puede ver cómo incluso los animales llegan a un límite de su desarrollo y de ahí comienza ya poquito a poco una merma también. Eso es algo que se ve en toda la naturaleza y nosotros no estamos fuera de ella, ¿no es cierto? Entonces, no confundir evidencia científica con simplemente una interpretación de un fenómeno determinado. Entonces, la vejez como constructo social resulta ser absolutamente ilógico desde el momento en que nos estamos apoyando en la heterogeneidad del proceso de la vida, de toda la vida. Y ciertamente lo que llamamos vejez implica hay que ser realista, cierta pérdida, ¿no?, de capacidad intrínseca o funcional. Si no, entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Entonces, la vejez implica un cambio notable y ciertas características que no se dan en todas las personas mayores de 60 años. También la realidad es más compleja y no estamos a la altura con estas interpretaciones falaces. Y más bien se pretende simplificar lo que es absolutamente complejo y viene a la idealización de la llamada vejez. Esa es la consecuencia. Esa es la consecuencia. Queremos simplificar las cosas y nos salimos ya de la ciencia. Ya, salimos por otro. Sí, Luis, yo creo que eso es una irresponsabilidad grande ante un universo tan amplio que no sabemos manejar. Y entonces venimos a dejarlo tan en una expresión ahí sí que tan básica como lo que es el simplemente reproducir, que nosotros hacemos más daño que beneficio cuando aceptamos este tipo de teorías. Tanto la epigenética, tanto la apoptosis, tanto la etapa pico máxima de desarrollo, la maduración, la vida, cada una tiene sus componentes y desarrollo que nos van a evidenciar que no se está envejeciendo, simplemente se está teniendo ese cambio celular que se da en todos nuestros órganos y cuerpo en todo momento. Pero tenemos que hacer de verdad la comunicación correcta, ética y oportuna para saber expresarlo en todo momento, porque no mi célula que se multiplicó y pasó mi osteocito, mi hueso, va a ser viejo el nuevo, porque ya es uno de otra edad, de otra etapa. O sea, va a ser igual de nuevo que el anterior, mi piel va a ser igual de nueva, y lo que va generando cambios es ese impacto de la exposición, del clima, la contaminación, la falta de ejercicio, pero son los elementos que esa célula necesita para estar en mejor condición y eso lo podemos prolongar y eso está demostrado. Claro. Entonces sí es fundamental que dejemos a la persona como culpable del proceso y que nos estemos preocupando por el entorno, que es el que al final determina todas estas grandes variables que nos hace falta mucho por integrar y definir. Sí, la precisión la importancia de la precisión terminológica está siendo descuidada con la adopción, mira esto es grave, para mí esto es grave, a otras personas le parecerá poco importante, pero para mí no, ¿ah? Mira, la importancia de la precisión terminológica está siendo descuidada con la adopción de términos de origen coloquial promovidos por la academia. Eso a mí me choca, o sea, no puedo creerlo. O sea, el caso que te conté, también a ti ahora cuando conversamos, te dije, estaban diciendo una ponente en un seminario de una universidad, ¿no? Le decía
a los alumnos, ¿por qué tienen que decir personas mayores? Díganle viejos nomás, así le decimos, ¿te das cuenta? Entonces, la ambigüedad, entonces, está presente en ello, pues, esa imprecisión que perjudica para mí la imagen de una ciencia, y cuando las ideologías se comienzan a imponer sobre la evidencia científica, estamos en problemas. Así no se avanza. Claro. El costumbrismo se impone racionalizándolo. Es decir, en lugar de decir la verdad, que yo estoy acostumbrado a hablar así y quiero seguir hablando así, no. Buscas una teoría, buscas algo por ahí, un subterfugio. La cosa es que tú quieres racionalizar eso como para que yo poder seguir diciéndoles viejos, ¿no? Algo así. Entonces, y todos, entre comillas, las buenas intenciones, ¿no? Entonces van a promover a la persona mayor, idealizada de cada día, ¿no? Incluso se evita definir la vejez y se vuelven campeones para decir lo que no es, nada más, pero no pueden decir qué es. O sea, ese es el tema. Por temor a ser realista, evitan la definición. Entonces, hablan de la otra mitad, a los 50, cuando el promedio de vida no llega ni a 80. Ese es estamos ya Sí. en la penúltima. Sí, Luigi, definitivamente lo hablamos en el inicio del día de hoy. No podemos adoptar lo que no es correcto ni porque lo querramos tropicalizar. Tenemos que ser responsables, tenemos que ser comprometidos y tenemos que dar el mensaje preciso y no tenemos que ser complacientes. Entonces, definitivo, lo hemos hablado en otros programas que si vamos a hablar de mitad de vida, en mi país estamos hablando de los 35 años. O sea, a los 36 estamos ya haciendo por nuestra expectativa de vida. Sin embargo, en Sudamérica, pues puede ser a los 45, porque estamos ya en octogenarios. En Europa estamos arriba de los 45, 48. O sea, es muy diverso según nuestra cultura, contexto y oportunidades. Pero definitivo, Luis, tenemos que ser muy responsables, muy intencionales, es mi palabra oportuna, intencionales en hacer las cosas correctas por derecho, por respeto y no por quedar bien. Creo que ahí me quedo con un comentario complementario. Bueno, la última viene acá. Necesitamos recuperar entonces mayor rigor científico, tener un lenguaje universal de denominaciones precisas con términos de un solo significado. Deberían tener, para mí, un solo significado, nada más. Definiciones lógicas, sin idealización, recuperar el poco valor que le damos al aspecto biológico también, porque también la parte biológica la marginamos, como si nosotros fuéramos, no sé, seres etéreos, que no tenemos, o sea, como que solamente la parte psicosocial, ¿no? Entonces, como si no fuéramos criaturas de la naturaleza, ya solamente falta que, y esto va a parecer un chiste, pero lo voy a decir, porque no sé hasta cuándo vamos a retroceder esto del envejecimiento. Voy a decir que hasta el espermatozoide ya está envejeciendo, no, pues, ya esto es demasiado ya. O sea, lo que eso de nacimiento, hace como hace tiempo. Del nacimiento pasaron a la concepción, y ahora qué cosas se van a dar. No sé, ya no sé a dónde quieren llegar ya. Entonces sí, estamos en esta parte final ya del- Sí, del- Luigi, pues nos para toca ser tolerantes, nos toca ser proactivos, nos toca ser éticos, nos toca ser intencionales, pero por sobre todo nos toca ser personas que vean la dignidad de todos y que velemos en todo momento por que cada acción que por lo menos nosotros como central, como vanguardia, como cada uno de los grupos que integramos, todas, cada uno de los componentes de la Central Gerontológica Internacional, pues lo hagamos convencidos, investigados, estudiados y en ese sentir de que lo que estamos aportando es lo que muchos profesionales investigamos, buscamos y no estamos buscando el acomodo. Estamos buscando ese concepto que de verdad defina y esa acción que de verdad nos lleve a ese nombrar de manera digna, real y ética a las personas. Claro que sí. Entonces, mañana tenemos el conversatorio con la doctora Graciela Zarevsky
El conversatorio viejo son los trapos, dicen. Bueno, ese es un conversatorio que ha convocado la doctora Graciela Zarevsky para comprender un poco cómo las personas mayores se ven y cómo quieren ser también tratadas y cómo se sienten en sí. Va a ser bien interesante porque es una muy destacada ponente internacional. Jueves 22 de mayo tenemos ya el evento anual de salud. Ya están completos el equipo. Ahí está el doctor Carlos Sandoval, la magíster Jimena Chávez Alonso, el doctor Marco Antonio Cubillo y también, a ver, me falta alguien aquí. A ver, la doctora Karina Rodríguez, pues, también va a estar presente. Y luego tenemos el lunes 26, sí, lunes 26, el trabajo intelectual y su influencia en el envejecimiento. Es decir, cómo el trabajo intelectual, o sea, es decir, organizar, estudiar, definir cosas, orientar cosas, cómo favorece nuestro proceso de envejecimiento, cómo influye en nuestro envejecimiento el tener el trabajo intelectual, por ejemplo. Entonces, eso lo vamos a ver el lunes 26 con el grupo Vanguardia Gerontológica. El martes 27 hay un programa especial en la cual la entrevistadora va a ser la doctora Karina Rodríguez, en la cual ella me va a entrevistar a mí. ¿Por qué? Porque ese día vamos a hablar de la central y de otros temas importantes que tienen que ver y que ella le va a tocar ahora hacer la que va a hacer la entrevista. Bien, el conversatorio de experiencia de asistencias a personas mayores es un conversatorio que es el 28 de mayo y que van a participar personas que trabajan en cuidados de personas mayores y también bajo la supervisión de profesionales que van a comentar su trabajo. Y el 29 de mayo, el trabajo social gerontológico, cambios significativos en su quehacer a cargo de la magíster Mercedes Rodríguez Ramos. Bueno, ella es especialista también porque ella es trabajadora social gerontológica, así que nos va a informar de algo muy importante. Y bueno, y de ahí ya, bueno, ya viene el otro mes que vamos a tener también el evento anual de derechos, que va a estar la doctora Isolina Dabove y la doctora Mercedes Viera. Las dos también van a estar presentes en el evento. Y yo también tengo una importante cita, ¿no? Con una invitación que tengo muy importante con las personas mayores, ¿no? Lechepen, ¿no? Lechepen, ahí está la verdad. Muy bien, vamos a estar entonces en ese evento también. Muy bien, ahora sí despedimos. Muchas gracias por su participación y ya saben que los videos están en el canal de YouTube y también estamos compartiendo los audios para las personas que no pueden ver. Y además, y también para el resumen de la inteligencia artificial.